Entramos en el domingo 16 del tiempo ordinario y nos encontramos en el Evangelio de Marcos a un Jesús que desea irse con sus discípulos a un sitio tranquilo para descansar. Pero una vez que lo logran, se montan en la barca y llegan a ese lugar que supuestamente va a servir de reposo y de convivencia. Jesús descubre que hay mucha gente que los está esperando. Y al ver a ese grupo de personas, Jesús vio una multitud, dice el Evangelio, y le dio lástima, porque andaban como ovejas sin pastor. Y esto es lo que nos va a servir en este domingo como reflexión, que va a girar en torno a la necesidad de pedir a Dios pastores y de pedir por ellos para que el Señor les conceda el don de la fidelidad. Pero miremos a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que vemos? Un mundo que avanza en todos los ámbitos, a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, a nivel de cibernética, en todos los ámbitos. Nuestro mundo avanza. Al mismo tiempo, vemos en ese entorno nuestro que la sociedad, las personas, avanzan, pero dentro de una gran inseguridad. Nuestros jóvenes están creciendo en medio de un relativismo total, que hace que las verdades dejen de serlo. ¿Por qué? Porque cada uno hoy tiene derecho a su verdad. Y esto provoca una gran inseguridad. Porque al final nuestras verdades son frágiles. Y necesitamos verdades fuertes, sólidas. Y en este entorno de inseguridad surgen las ideologías que se convierten en un auténtico problema social, porque utilizan esta inseguridad para conseguir adeptos. Adeptos fáciles de convencer, fáciles de vender una ideología basada fundamentalmente en una mentira. Pero frente a tanta inseguridad, las personas lo creen, porque tienen necesidad de creer y son muy fáciles de manipular. Las ideologías se convierten generalmente en dictaduras que se van afianzando gracias a esa seguridad humana en la que nos vamos desarrollando. Y es en esta situación que vivimos hoy en la que la tarea del pastor se convierte en algo muy necesario y muy importante. Si hablamos de los pastores no solamente religiosos, si hablamos de los pastores civiles, de los gobernantes, de los responsables sociales, de los políticos, que tienen una gran responsabilidad con nuestra población. Y es importante que oremos por ellos. ¿Por qué? Porque va a depender de su honradez, de su sinceridad,
para que la población y la sociedad progrese. Dependerá de su capacidad de ser pastores, que nuestro pueblo avanzará, que sean capaces de tratar con bondad y con inteligencia, de manera que puedan planificar el futuro de nuestra sociedad, sin olvidarnos, hermanos, en ningún momento del pastoreo al que se refiere el Evangelio. Porque el Evangelio se refiere a otro tipo de pastor. Es decir, el pastoreo de Jesucristo. Y por eso nosotros estamos llamados a pedir al Señor pastores. Pastores honrados, entregados, que sean capaces de ejercer su ministerio desde la oración. Hombres de Dios al servicio del ser humano. Y en este pastoreo que Jesús propicia, tiene que prevalecer la compasión, que es la caridad pastoral. Sí, hermanos, la caridad pastoral se convierte en la esencia del sacerdocio, porque el sacerdocio, que representa al buen pastor, no será nunca ni puede ser un funcionario. No puede ser ni parecer un asalariado. Jesús dice: yo no soy un asalariado, porque cuando viene el lobo no huyo, porque doy la cara. No soy un asalariado, no soy un funcionario. La caridad pastoral es recibir el amor de Dios y ver en las personas criaturas de Dios, criaturas en peligro por el pecado y criaturas necesitadas de salvación. Y frente a ellas, mi tarea es amarlos a todos, hasta entregar la vida por ellos, como lo hace Jesucristo. Igual que un padre o una madre se preocupa de sus hijos, o que un hijo se preocupa de su padre o de su madre cuando les llega la vejez y son capaces de cuidarlos, son capaces de perder la noche con ellos, están dispuestos siempre a llevarlos al hospital, a cuidarlos. La caridad pastoral, hermanos, es el corazón del pastor. Si no hay caridad pastoral, no hay pastor. Por eso, no habrá un verdadero pastoreo si el pastor se convierte en un asalariado o en un profesional. Y a veces, desgraciadamente, el sacerdocio se puede convertir en una profesión que no obra desde el corazón, sino que busca el éxito, busca tener un rebaño organizado,
siempre tentado hacia el poder para controlar y manipular las ovejas, olvidando que son personas con capacidades y con dones, totalmente libres. O también nos podemos encontrar con pastores que se aprovechan de sus ovejas para enriquecerse. Y en ese caso no solamente serán un mal pastor, sino que serán el peor enemigo de su rebaño y lo más opuesto al buen pastor. Por eso, queridos hermanos, frente a este Evangelio, nos toca pedir al Señor pastores y pedir por cada uno de ellos que hoy ejercen su ministerio, para que el Señor les ayude a mantenerse fieles a la vocación que han recibido de parte de Dios. Siendo conscientes todos nosotros de la dificultad del pastor, porque en muchos momentos el pastoreo los desborda y los supera. Sí, hermanos. Mirad, elegid a un gran hombre, a un hombre bueno, honrado, cabal, un hombre inteligente, con capacidad de gestión, que ha dirigido incluso una gran empresa y que todo el mundo lo valora por sus capacidades humanas y profesionales. Pues bien, a este hombre lo vamos a ordenar de sacerdote. ¿Y qué vamos a descubrir? Descubriremos que el ministerio lo supera por todos lados. Porque es que cuando Dios no está en él, el ministerio lo destruirá, se quemará. Por eso aquí no depende de la capacidad humana, sino de la llamada de Dios, de aquel que ha escuchado la llamada de Dios y es capaz de decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso, hermanos, pedid a Dios pastores y pedid por los pastores. No os canséis de pedir por ellos, porque os necesitan para mantenerse fieles a la vocación. El pastor se da cuenta de la tragedia que es vivir disperso, sin orientación, separados, cada uno por su lado. El pastor se da cuenta de que esta dispersión es más grave que el propio hambre. Por eso, el pastor con su vida reúne a sus ovejas en un solo rebaño. Intenta darles identidad, intenta darles calor. El pastor está invitado a reunir, a crear su propio, el rebaño de Jesucristo. Pero atención, hermanos, el rebaño de Jesucristo, no el rebaño propio del sacerdote. El rebaño de Jesucristo es siempre un rebaño abierto a todos. Las puertas tienen que estar abiertas para que todos puedan entrar. A veces nos encontramos con pastores que dicen: no, esta es mi parroquia y aquí solo entran los que piensan como yo.
Por eso no se aceptan movimientos o espiritualidades diferentes de las que yo pienso. No, hermanos. El rebaño de Jesucristo es un rebaño abierto. Abierto pero unido a la cabeza, unido al pastor, que es Cristo, representado por los pastores. Es un rebaño abierto pero en comunión. De ahí que nuestros rebaños han de estar abiertos a otras culturas, a otras razas. De ahí que el Jesucristo critique con dureza a los pastores porque no les importa el rebaño. ¿Qué os parecería un padre o una madre que cuando su hijo no aprueba, que viene a las tantas todos los días, que no respeta las normas, le diera igual y durmiera tranquilo? Esa es la imagen de un mal pastor, que no le preocupan sus ovejas descarriadas. Ese será un asalariado, pero no un verdadero pastor. No, hermanos. Todos somos pastores de alguien. Y al final a todos nos toca dar la vida por nuestras ovejas. Sí, porque tú eres padre, tú eres madre. Y tienes unos hijos a los que dar la vida. Porque tú tienes unos hermanos mayores. O tienes unos hermanos pequeños a los que tienes que cuidar. Porque tú eres un profesor o un educador que tienes que estar dispuesto a dar la vida por los demás. Quizás sea un político, quizás sea un médico. A todos nos toca ser pastores del rebaño. Nosotros lo hemos centrado en el sacerdocio porque es lo que aquí nos reúne. Pero queridos hermanos, recemos para que el Señor siga enviando buenos pastores a la Iglesia y a nuestra sociedad. Pastores, a vosotros en nombre de Jesucristo me dirijo. Dejad que el amor de Dios entre en vuestro corazón. Queridos pastores, abriros a Dios para que de verdad vuestro ministerio sea según Dios. Amén.